Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo así un poco más personal, por decirlo de alguna manera, en el que os quiero contar cómo fue mi iniciación en este camino de la sostenibilidad, de la vida más sostenible, del zero waste, del low waste, incluso de la alimentación basada en plantas, un poco todo, ¿no? Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, pero era un vídeo que necesitaba reflexionar mucho y como estaba con la oposición, que bueno, ya creo que cuando salga este vídeo ya lo habré dicho alguna otra vez, si no habéis visto mis otras redes sociales, aprobé la oposición y entonces por fin no tengo eso que pensar y tengo tiempo para pensar en otras cosas. Y tenía muchas ganas de hacer este vídeo y contaros cómo ha sido ese camino mío, pues porque cada camino es diferente, pero luego entre todos hay muchas similitudes, y también si tú estás empezando, pues a lo mejor te puedo ayudar con mis reflexiones a que pues des un paso más o lo hagas de una forma diferente. A lo mejor te puedo contar si yo siento que fallé en algo y así pues tú lo puedes evitar, lo que sea. Así que bueno, a ver, yo considero que en mi casa, mi madre, porque bueno, mis padres estaban separados, yo vivía casi siempre con mi madre, así que de ella es de quien he aprendido todo esto. Siempre, ella no es que viniera de una familia ni pobre ni nada, ¿vale? Que pasaran hambre después de la guerra, pero sí que siempre ha mirado por la economía doméstica, pues que es como la habían enseñado a ella a ser. Y ella de todos modos siempre ha mirado en cómo aprovechar al máximo. Eso de comprar, nunca le ha gustado, ¿vale? Pero eso es algo, pues no sé dónde se lo han enseñado de niña a ella, ya lo trae y pues yo ya lo he asumido de ella, aunque yo tenía mis épocas de comprar, no os voy a mentir. Pero es algo que yo siempre he visto en casa. Y luego, cuando yo tenía 9 años, mi madre me lleva a un aula medioambiental, que ahora suena como algo mejor, pero cuando yo con 9 años decía sí, los fines de semana y los veranos voy a los campamentos del aula medioambiental, la gente me miraba con cara y decía una granja escuela. Y entonces ya la gente como que lo entendía, pero una granja escuela no era más que un sitio que era como un campamento en el que había animales y tú jugabas con los animales y les dabas de comer a los animales, pero aquel sitio iba más allá, había animales, pero aquel sitio iba más allá, iba a inculcarte unos valores del cuidado del medio ambiente, ¿vale? Que por eso era un aula medioambiental. Y en aquel tiempo ese concepto, yo creo que en Granada solo existía en aquel sitio y ya está, ¿sabes? No es algo que fuese tan normal. Y luego también, además, en aquel sitio había niños de aldeas infantiles SOS que iban, y entonces también aprendías otro tipo de valores, ¿vale? Porque esos niños pues eran niños con problemas y se notaba. Entonces era un sitio muy chulo, ¿vale? La verdad es que aprendí allí, también había una niña que tenía discapacidad y aprendí de ella un montón, aunque os parezca increíble a nivel de persona, ¿sabes? Entonces, pues aquel fue mi despertar desde los 9 años hasta los 13, 14 que me fui porque ya no sé que se me pasaba la edad. Y luego sí que tuve ese tiempo adolescente tonto, ¿vale? Que ahí pues... Pero sí que es cierto que en aquel sitio fue donde empezamos a reciclar, porque justo fue cuando empezaron a poner los contenedores de separación de residuos en Granada. Entonces pues claro, allí le llamábamos materiales de reciclaje, que de hecho yo muchas veces le digo a Rafa, vamos a bajar los materiales de reciclaje a la basura, y me mira con cara de materiales de reciclaje. ¿Y por qué? Porque nosotros esos materiales de reciclaje en aquella aula medioambiental después los usábamos para hacer manualidades. Que si con las chapas hacíamos instrumentos, que si con las botellas hacíamos esculturas, que si... yo qué sé, aprendí a hacer recetas. La receta de jabón, que la dejaré por aquí arriba ya que la acabo de mencionar. La receta de jabón, aprendí a hacer el jabón allí, aunque luego resulta que mi madre sabía hacerlo, entonces bueno, pues siempre lo hemos hecho así juntas. Recetas de todo, de cosméticos, de mascarillas, de alcohol de romero, de dulces tradicionales. Hacíamos de todo allí, aparte de cuidar los animales.
y hacíamos excursiones y íbamos a ver, por ejemplo, una vaquería que había allí cerca, a ver cómo eran las vacas, a ver cómo se sacaba la leche, veíamos los terneritos, hacíamos compost, íbamos al huerto, quitábamos malas hierbas, arábamos el huerto, recogíamos los frutos del huerto, hacíamos aceitunas encurtidas con el olivo, o sea, de todo, ¿vale? O sea, un aprovechamiento, una vida realmente como si fuese una vida casi rural, sostenible, ¿vale? Entonces, aunque en mis años adolescentes estúpidos eso quedó un poco en el olvido, sí que es cierto que la parte de recetas sí seguía haciéndola y sí que es cierto que la parte de reciclaje siempre seguía haciéndola. Esa cosa ya quedó sembrada en mí. Entonces luego, en la universidad cuando estudié biología, pues como que un poco reconecté con todo aquel tema, pero ya, ¿vale? No realmente. Siempre he intentado evitar un consumo desmesurado de todo, pero no conscientemente, ¿vale? O no más allá de lo que ya os he contado. Y luego sí que es cierto que cuando terminé la carrera y empecé el máster, tuve un tiempo en que empecé a ser vegetariana. También tenía una amiga, y tengo, que lo es. Y fue un poco también diciendo, estábamos casi siempre juntas porque las dos éramos alumnas internas en el departamento de genética, comíamos juntas todos juntos y dije, pues mira, ¿por qué no? Voy a probar. En aquel tiempo lo hice por conciencia animal, ¿vale? Sobre todo. Ahora luego os contaré el porqué de ahora. Y lo que pasa es que después, pues no terminó de... Fue cuando me salió lo de la intolerancia alimentaria y lo dejé porque es que era imposible. O sea, eran demasiadas cosas. Acostumbrarme a cambiar mis hábitos alimenticios y pues no. Entonces aquel intento duró un año, más o menos. Y ya cuando empecé con los problemas de intolerancias, pues ya adiós. Y después sí que es cierto que hice un máster de biología de la conservación y ahí fue cuando ya empecé otra vez el chip gordo del tema del cambio climático, de las extinciones de especies, aunque dejé lo de vegetariana, pero sí que me quedé con eso. Y por ejemplo empecé ya en la universidad iba en bicicleta, empecé a desplazarme en bicicleta a todos sitios y bueno, pues iba haciendo esos cambios que me eran posibles. Y en el doctorado la verdad es que no hice muchos más, pero porque el doctorado fue una época súper agobiante, además ya el doctorado de por sí es agobiante. Tuve mala suerte con mis directores, se pelearon entre sí, yo acabé medio escaldada, tuve que cambiar de laboratorio porque el que yo estaba era el de mi directora y bueno, mi codirectora, y entonces me tuve que ir con mi director cuando se pelearon. Se quedaron mis muestras, mis reactivos, bueno, eso es otro vídeo completo, ¿vale? Y eso ya fue suficientemente estrés. Entonces, la verdad es que ahí pues no seguí, no hacía más que... Sí que es cierto que comía en el laboratorio y sí que es cierto que siempre me llevaba mis tuppers y que pues evitaba consumir cosas de plástico y todo eso, sí, pero no más. Y ya sí, definitivamente cuando termino la tesis y me vengo aquí a Madrid, porque la tesis la hice en Córdoba, ¿vale? Ya estando como por mayo, junio, era ya junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente y de la Tierra, me lío con los días. El 5 de junio es algo del medio ambiente, creo que es. Pues estaba ya a tope con la oposición porque yo me he presentado en dos oposiciones. Me presenté en la de 2018 y ahora es en esta de 2021. En la de 2018 yo terminé el doctorado en enero de 2018, os podéis imaginar que mucho no estudié. Pero bueno, ya me presenté y gracias a eso pues entré en bolsa y he ido trabajando. He tenido mucha suerte, he trabajado los 3 años con vacante y este año pues ya tenía experiencia entre el doctorado, el otro máster y tal, y los 3 años y que pues no he sacado mala nota, pues al final he conseguido aprobar, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Ese es el camino de cualquier opositor. Entonces, no sé si os pasa, a mí me pasa. Cuando tengo un momento como de mucho estrés, como por ejemplo esto de la oposición, mi cabeza empieza a buscar como un punto de fuga, de algo con lo que entretenerme y dejar de pensar en eso, algo como... o como un aliciente para decir, cuando termines de la oposición vas a poder hacer esto, ¿vale? Me pasa siempre. No es mi cerebro que es eso o suicidio mental. Pues leí un artículo aquel día del medio ambiente sobre el zero waste. No sé, creo que fue en El País, no me acuerdo dónde fue sinceramente. Algo leí en un periódico, en una web,
o de esto que tienes en las noticias del móvil, algo sobre el Zero Waste leí y dije, ¿qué será esto del Zero Waste? Y me puse a investigar. 15 días de la oposición. Y de repente entonces lo primero que descubrí fue a Bea Johnson y a Laurine Singer, que son como partes de parcialmente fundadoras del movimiento, y empecé a ver qué era este mundo, ¿no? De intentar consumir y no producir residuos de ningún tipo, y todo el tema de cosas que te puedes hacer tú y de la compra a granel, y fue como la apertura del universo, ¿vale? Y lo que pasa es que en eso tuve suerte, porque no fue como dije, ya, o sea, ese mismo día, ya voy a comprarme todas las pajitas, todo el silicona, todo, voy a... claro, no me voy a ponerme a hacer la cosmética, no, porque estaba con la oposición a tope, me quedaban 2 semanas de oposición, ¿vale? Y entonces lo que dije fue, pues en mis tiempos libres voy viendo vídeos, voy tomando ideas, me apunto todo lo que quiero hacer y todo lo que me gustaría comprar para poder hacer esa transición al Zero Waste cuando acabe la OPO, y entonces lo hago. Y eso estuvo bien porque en esas 2 semanas de ver vídeos y de leer y tal, pude hacer reflexiones sobre lo que realmente quería y no, porque hay muchos vídeos de mucha gente que luego te dicen cosas que me arrepiento de haber comprado o que me arrepiento de haber hecho en el cambio al Zero Waste, porque al final esto a mí no me sirve. Entonces eso me ayuda a mí a reflexionar lo que realmente sí pensaba que me iba a servir o no, y la inversión económica que yo quería hacer, porque en aquel tiempo, después de la tesis, yo estaba en el paro y yo en ese momento no sabía si en septiembre iba a trabajar o no, que al final fue que sí, ¿no? Pero pues tampoco podía gastar ahí dinero, fiesta, ¿vale? Porque tenía el paro y ya está. Y la verdad es que pues creo que me ayudó. Entonces a partir de ahí fue un poco todo, ¿no? Por un lado fue el tema del Zero Waste, por el tema de los residuos, y luego como empecé a ver vídeos sobre todo de Laurine Singer de productos de cosmética que se hacía ella, ahí pegué como un salto al tema de los ingredientes en cosmética y de los plásticos y los microplásticos y los disruptores endocrinos. Y no es que sea quimiófoba, ¿vale? O sea, las vacunas me las pongo, las medicinas me las tomo, y si me tienen que mandar una cosa que lleve un ingrediente que no sea o que sea sospechoso, que pueda ser perjudicial para la salud, y lo tengo que usar, lo uso, ¿vale? O sea, no hay discusión. Pero si luego en mi día a día hay cosas que me puedo evitar, porque sí que es cierto que empieza a haber evidencias científicas de que hay problemas con esas moléculas, pues lo voy a evitar. Entonces, así fue como di un poco también el salto al tema de la cosmética más natural, a la cosmética ecológica, a la cosmética que, por ejemplo, en el caso de las cremas solares no afectan al medio ambiente, y a las barreras de coral, a los peces y a todo eso. Y de ahí también salté un poco en ese tema porque descargué una app que se llamaba Ingred, que me ayudó un montón a ver el tema de los ingredientes de las cosméticas y qué es bueno y qué no es tan bueno para tu piel, aunque obviamente todo lo que esté aprobado por la agencia que sea que apruebe los productos químicos que nosotros podemos usar en nuestra piel son seguros, pero sí que es cierto que se van descubriendo nuevas cosas. Y hay cosas que, igual que ha pasado antiguamente, que se aprobaron, después se han dado cuenta que eso era un desastre, que producía los efectos secundarios. Por ejemplo, voy a poner un caso, la talidomida, ¿vale? Era un medicamento para las náuseas de las embarazadas y luego resulta que provocaba malformaciones en los fetos. Obviamente ese medicamento, como todos los medicamentos, pasaría una serie de análisis y evaluaciones farmacológicas, y si se aprobó y se estaba usando era porque realmente se consideraba seguro. Que luego se descubrió ese efecto en el feto que no se había descubierto antes, bueno, pues se deja de usar, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Y a raíz del tema de Ingred tiene como ingredientes de 2 cosas, de cosmética y también de alimentación. Y entonces ahí fue como el cambio al Zero Waste. Al tema del real food, ¿vale? Que también me gusta. Es que fue como un poco un todo, ¿no? Fue al tema, ese cambio de la cosmética me lleva a 2 sitios. Por un lado el real food, ¿vale? Y a todo el tema de comer comida real, con ingredientes sanos. Y de ahí, sobre todo más, no con Carlos Ríos, sino con este otro, como con el Aitor Sánchez, el de Mi dieta ya no cogea, bueno, Mi dieta coge, Mi dieta ya no cogea. Y ahora el nuevo libro, que no me he leído porque todavía no está en la biblioteca de Biblio, es como, venga Biblio, espabilate, el de Tu dieta puede salvar el planeta. En cuanto me lo haga haré reseña, I promise.
Y ahí fue cuando hice el chip ¿y si vuelvo a intentar comer más? Ahora que ya llevo 5 años con el tema de la alimentación y mis intolerancias y lo tengo controlado, ¿por qué no vuelvo a intentar ser vegetariana? Y aunque sí que es cierto que cuando salgo a la calle como carne y que Rafa cocina y de vez en cuando me cocina carne, pues es cierto que a lo mejor como carne 2 veces en semana o una vez en semana como muchísimo, ¿vale? El resto de la semana como vegetariano o incluso vegano. Y ahí fue ese cambio que como que me terminó de dar el empujón para decidir volver a decirle a mi madre y a Rafa y a la gente con la que suelo salir a comer que quería ser vegetariana y que les iba a complicar más todavía la vida, porque aparte de que no puedo comer muchas cosas, encima no quería comer ni carne ni pescado. Y es que es difícil, o sea, yo muchas veces en los restaurantes no lo digo porque ya el camarero me mira con cara de pero niña, si no puedes comer de nada de la carta, ¿qué te voy a dar? Si encima digo, encima vegetariana, pues ya la liamos. Pero bueno, y luego decía, la rama del real food. Y por otro lado también fue un poco el cambio de la ropa. El cambio de la ropa no lo hice tanto por el tema de los microplásticos, que luego lo descubrí, sino también fue por el tema de la cosmética. Había una chica que empecé a seguir, porque en aquel tiempo también empecé a ordenar mi casa con el método KonMari o Marie Kondo. Y había una youtuber que he hablado ya varias veces de ella, Elena HG, que aunque ahora mismo no está tan activa en YouTube, tiene otros cosas, o sea, otros objetivos, pero sigue haciendo cosas de ropa y de sostenibilidad. Con ella descubrí el tema de las fibras, los tintes, y eso también afecta a tu salud y al medio ambiente, sobre todo a la gente que por ejemplo, los tintes que usan nuestras ropas contaminan el agua del lugar de origen donde se está haciendo esa ropa, en Bangladesh o donde sea, y contaminan el agua, contaminan los ríos. La gente que vive allí tiene unos problemas de piel tremenda, la gente que trabaja en esas fábricas tiene unos problemas de piel tremenda por los productos químicos tan nocivos y tan agresivos que se usan en nuestra ropa, ¿no? Claro, yo por ponerme una ropita un día pues no me va a pasar mucho, pero esa gente que trabaja horas y horas y horas con cantidades y cantidades y cantidades ingentes de esos productos, pues sí. Entonces ahí fue cuando di el cambio al tema de la ropa, al tema de que la ropa que yo me ponga sobre mí, pues por ejemplo el tema de los pesticidas, o por ejemplo si tienes un bebé, se han descubierto en ropas de bebé de algodón, por ejemplo, temas de pesticidas y fertilizantes que no han terminado de quitarse. Y claro, los bebés pues se chupan la ropa, pues se pueden estar chupando eso, ¿no? Y pues todo el tema de los microplásticos en la lavadora, de que claro, si lavas ropa que es de poliéster, cosas, y eso se van desprendiendo fibras, pues esas fibras acaban en el mar, y todo el tema que tenemos del problema de los plásticos en el agua, y el cambio fue por ahí. Y la verdad es que ya no me queda mucho más. Creo que esa ha sido como mi evolución, ¿no? O sea, empecé con el tema del Zero Waste como punto central, y de ahí ya fue como la cosmética, la alimentación vegetariana, la cosmética, la ropa, la sostenibilidad de la ropa. Todo lo que tiene que ver con residuos, todo eso, pues también se ha quedado ahí, obviamente. Y también todo el tema de la alimentación, que no venga en plástico, pero que además sea de lo más local posible, lo más estacional posible, y todas esas cosas. Y la verdad es que ese ha sido mi camino. Cuando hablas con otra gente, a lo mejor el camino ha sido diferente, ¿vale? O el inicio, suele haber como unos puntos comunes, ¿no? Como en la infancia, mi madre, mi abuela, mi no sé quién me enseñó X, que sembró la semilla. Luego yo pues tal, y llegó un punto en el que descubrí tal, y de ahí todo, ¿no? Y ese todo, pues yo tengo como 2 rutas, por así decirlo. Hay gente que es diferente, que a lo mejor pues empieza por el tema de la cosmética, y de la cosmética pasa a la ropa, y de la ropa al Zero Waste. No sé, he visto diferentes caminos, pero al final suelen ser bastante parecidos, y suele pasar que nos pasa a todos que no es solo Zero Waste, que es Zero Waste, que es la comida, que es la cosmética, que es el ser vegetariana o vegana y todo eso. La verdad es que es guay ver los caminos de la gente porque suelen coincidir en esos puntos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Se va a quedar un poco largo, pero bueno, quería poder explicarlo bien. Es un vídeo así un poco reflexivo, ¿no? Espero que no se os haga muy aburrido.
Y por favor en comentarios ponedme vuestras experiencias, si coincidís conmigo, si no, si has tenido un camino diferente, si no, si estás en el camino y tu camino se parece al mío o no. Es cierto que yo también estoy en el camino, este camino nunca acaba, ¿vale? debo aclararlo, aunque ahora mismo me he estabilizado como en estos puntos, pero siempre hay que ir a más y hay que mejorar y hay que aprender más cosas. Así que todo lo que quieras me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.